4 meses después de la repentina muerte de la rama más pura, tuvieron que trasladar a Baha'u'lláh y a sus compañeros fuera del cuartel para dejar lugar a algunas tropas del ejército. Él y su familia se alojaron en varias casas en breves periodos. Finalmente, los llevaron a una casa conocida hoy como la casa de Abud. Permanecieron bien custodiados y rodeados de una población que, influenciada por las órdenes del sultán, era hostil y poco amistosa con ellos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la gente de Aka llegó a reconocer la inocencia de este pequeño grupo de exiliados de Persia, y las condiciones de su confinamiento se relajaron. Gran parte del cambio se debió a Abdul-Bahá, quien mantenía estrecho contacto con los habitantes de la ciudad y pudo demostrarles cuáles eran los verdaderos intereses de los bahá'ís y el espíritu de las enseñanzas de su padre. Con el tiempo, Baha'u'lláh pudo salir de la ciudad de Aka y visitar lugares cercanos. Habiendo estado confinado durante tanto tiempo dentro de las murallas de una ciudad desolada, ahora podía pasar algún tiempo en el campo y gozar de la belleza y el verdor de la naturaleza que tanto amaba. Baha'u'lláh pasó los últimos años de su vida en la mansión de Bahjī, a las afueras de Aka. La casa había sido construida mientras él era prisionero dentro de las murallas de la ciudad, y su propietario la había abandonado cuando se propagó la epidemia en la región. Abdul-Bahá pudo adquirirla para su amado padre, primero pagando un arriendo y después comprándola. Para entonces, la actitud hacia Baha'u'lláh y sus seguidores por parte de la gente, no solo de Aka, sino también de las regiones vecinas de Siria y Líbano, había cambiado por completo. Aunque la orden del sultán aún tenía vigencia, y aunque oficialmente era todavía un prisionero bajo estricto confinamiento, en realidad era tan reverenciado y respetado como un rey. Incluso los funcionarios de la región venían a buscarlo para recibir su guía y consejo. Así es el poder de la revelación de Baha'u'lláh para transformar el corazón humano. Durante esos años en Aka y Bahjī, Baha'u'lláh reveló volúmenes y volúmenes de guía que le permitirían a la humanidad construir una civilización mundial gloriosa. La más poderosa de las obras que fluyó de su pluma fue el Kitab-e-Aqdas, el libro más sagrado de su dispensación, revelado en la casa de Abud cerca de 1873. Haciendo reverencia a los escritos de Baha'u'lláh, revelados en Tierra Santa, Shoghi Effendi explica: los escritos revelados durante aquel periodo por Baha'u'lláh, una vez pasada revista al amplio horizonte que abarcan, parecen distribuirse en 3 categorías. La primera comprende aquellas obras que constituyen la secuela de la proclamación de su misión en Adrianópolis. La segunda incluye las leyes y disposiciones de su dispensación, las cuales, en su mayor parte, han quedado registradas en el Kitab-e-Aqdas, su libro más sagrado.
En la tercer categoría cabe situar aquellas tablas que en parte enuncian y en parte reafirman las doctrinas y los principios fundamentales que subyacen a dicha dispensación. La gran expansión de la fe de Bahá'u'lláh en el mundo occidental no empezó durante su propia vida. Tuvo que esperar al período de ministerio de Abdul-Bahá. Sin embargo, sus enseñanzas habían llegado a ciertos países de Occidente, y algunos allí eran conscientes del prisionero de Acá que tenía una notable influencia sobre quienes entraban en contacto con él. En la primavera de 1890, hacia el final de la vida de Bahá'u'lláh, Edward Granville Brown, un erudito muy conocido de Cambridge, Inglaterra, fue a visitarlo. Los siguientes pasajes provienen de su registro de esa entrevista histórica. Mi guía se detuvo por un momento mientras yo me quitaba los zapatos. Entonces, con un rápido movimiento de la mano, retiró la cortina. Cuando yo hube pasado, la puso nuevamente en su sitio. Y me encontré en una gran habitación, al fondo de la cual había un diván bajo, mientras que en la pared, frente a la puerta, estaban colocadas 2 o 3 sillas. Aunque yo tenía una vaga idea del lugar a donde iba y a quién había de contemplar, pues no me había sido proporcionada ninguna información precisa, pasaron unos segundos antes de que, estremecido de asombro y reverente temor, tuviera conciencia de que la habitación no estaba vacía. En la esquina en la que el diván se apoyaba en la pared, distinguí una extraordinaria y venerable figura, coronada con un tocado de fieltro, parecido a los llamados taj por los derviches, pero diferente en la hechura y mucho más alto, y en cuya base estaba arrollado un pequeño turbante. El rostro de aquel a quien contemplé nunca lo podré olvidar, y no obstante no puedo describirlo. Esos ojos penetrantes parecían leer en mi propia alma, en su amplia faz denotaban una edad que parecía negar el negro azabache de su cabello y su barba que descendía exuberante casi hasta la cintura. No necesitaba preguntar en presencia de quién me encontraba, al inclinarme ante aquel que es el objeto de una devoción y un amor que los reyes podrían envidiar y por los cuales los emperadores suspiran en vano. Una voz digna y suave me pidió que me sentara y continuó. Alabado sea Dios, porque has llegado hasta mí. Has venido a ver a un prisionero y un desterrado. Nosotros solo deseamos el bien del mundo y la felicidad de las naciones. Sin embargo, nos consideran causantes de sedición y de rivalidades, merecedores de la prisión y del destierro. Que todas las naciones tengan una fe común y todos los hombres sean hermanos. Que se fortalezcan los lazos de afecto y unidad entre los hijos de los hombres. Que desaparezca la diversidad de religiones y se anulen las diferencias de raza. ¿Qué mal hay en esto? Pero esto se cumplirá.
Estas luchas sin objeto, estas guerras desastrosas desaparecerán y la paz más grande reinará. Vosotros, en Europa, ¿no necesitáis también esto? ¿No fue esto lo mismo lo que anunció Cristo? Sin embargo, vemos a vuestros reyes y gobernantes disipando sus tesoros más en medios de destrucción de la raza humana que en aquellos que proporcionaría felicidad a la humanidad. Estas luchas, este derramamiento de sangre y esta discordia cesarán, y todos los hombres serán como miembros de una sola familia. Que ningún hombre se gloríe de que ama a su patria, que más bien se gloríe que ama a sus semejantes. ¿Bajo qué circunstancias trasladaron a Bajaola y a sus compañeros del cuartel? ¿Cuál es el nombre de la casa en Aka en la que Bajaola y su familia se alojaron finalmente? ¿Cómo cambiaron las condiciones de su vida en Aka? ¿Qué causó este cambio? ¿Cuál es el nombre de la mansión donde Bajaola pasó sus últimos años? ¿Bajo qué circunstancias pudo Abdul-Bahá adquirir la mansión de Baji? ¿Cuál es la obra más importante revelada por Bajaola durante sus años en Aka? ¿Dónde y cuándo fue revelada? ¿Cuáles son las tres categorías en las que, tal como explica Shoghi Effendi, se pueden clasificar los escritos de Bajaola durante este periodo? ¿Cuáles son algunas leyes de la dispensación de Bajaola? ¿Cuáles son algunas de las doctrinas y los principios de su dispensación? ¿Quién fue Edward Granville Brown? ¿Qué palabras utiliza Edward Granville Brown para describir cómo se sintió en presencia de Bajaola cuando se postró ante él? De acuerdo con las palabras escritas por Edward Granville Brown, ¿cuál dice Bajaola que es su deseo? ¿Qué dice que deben tener todas las naciones? ¿Qué desea que se fortalezca? ¿Qué pide que desaparezca? ¿Qué pide que se anule? ¿Qué predice él que sucederá? ¿En qué dice Bajaola que debemos gloriarnos?